Buenas noches. El día de hoy les vamos a presentar el informe de nuestro trabajo escrito del segundo corte, denominado Fundamentos Físicos y Matemáticos de la Luz. Este trabajo fue hecho por Ángel Nicolás Urbina, Juan Camilo Castillo y Buen Farid Parreño Peña. Resumen. En el presente informe se revisará lo importante que es la física al momento de comprender el comportamiento y la propagación de la luz. Esto aplicado en áreas de ingeniería, iluminación y manejo de sombras, medicina o astronomía y entre otras disciplinas, a las cuales es aplicada la física de la luz. Con ayuda de las ecuaciones proporcionadas se explicará cómo la intensidad de la luz varía según el ángulo o superficie sobre la que incide, poniendo a la vista los principios de luminiscencia directa e indirecta útiles en la ambientación de escenarios. Además, se analizarán los comportamientos de la luz a través de la ley del coseno de Lambert y la ley de la inversa del cuadrado de la distancia, esenciales en los estudios de luminotecnia en las luces vehiculares, fabricación de pantallas y creación de nuevas tecnologías relacionadas a la óptica. Palabras claves: luminotecnia, propagación, física, luz, intensidad de la luz y ecuaciones. Bueno, tenemos la introducción, que es el estudio de la luz y sus propiedades. Son un pilar fundamental para la física porque nos permiten conocer los fenómenos que tiene la luz. Abordaremos fenómenos como son la refracción, la difusión, la polarización y sus aplicaciones en la reducción de deslumbramientos. También tendremos lo que es la difracción respecto a lentes y espejos. En materiales y métodos, en este trabajo se realizó mediante la investigación de diferentes fuentes disponibles como páginas web cercanas a la física y páginas educativas. Los principales criterios para la selección fueron la actitud y la confiabilidad de fuentes académicas. Resultados y discusión. Los resultados obtenidos en este trabajo se fundamentan en el análisis y aplicación de diversas ecuaciones relacionadas con la óptica y la iluminación. Se estudiaron expresiones como la eficacia luminosa, que relaciona el flujo luminoso con la potencia, permitiendo evaluar la eficiencia de una fuente de luz. La fórmula queda como eta igual a phi sobre W. También se analizó la intensidad luminosa, determinada por el flujo luminoso y el ángulo sólido, lo que permitió comprender la distribución de la luz en un espacio determinado. La fórmula es la siguiente: intensidad luminosa expresada como CD, flujo luminoso expresado como phi, sobre el ángulo sólido expresado como omega. Además, se utilizaron fórmulas para el cálculo de la iluminiscencia expresada en luxes, en función de la intensidad luminosa y la geometría del sistema óptico, lo que resultó clave para evaluar la incidencia de la luz sobre superficies específicas. Finalmente, se aplicaron ecuaciones para determinar el tiempo en función de variables como la velocidad y la distancia, importantes en la propagación de la luz y su interacción con distintos medios. Su fórmula es tiempo igual a distancia sobre velocidad.
Como conclusión, es importante tener en cuenta la física y la matemática en la resolución de problemas cercanos a la luz, siendo herramientas fundamentales para el modelado arquitectónico de luces en la construcción, el área audiovisual y el entretenimiento, la óptica, la fabricación de luces, bombillos y todos los artefactos de iluminación, ya que al tener estas ecuaciones podemos crear un modelo exacto de lo que va a ser nuestro proyecto y que la fabricación sea óptima, al igual que el uso en los casos de luminiscencia. Como complemento, tenemos información adicional al artículo, que es la explicación de las leyes más importantes que nos suministraron, como lo es la ley inversa del cuadrado, la ley del coseno y la distribución luminosa. ¿Qué, qué se puede explicar de la ley inversa del cuadrado? La ley inversa del cuadrado nos da un foco y nos da ciertas medidas hasta donde puede llegar el foco. En la primera medida, que por ejemplo puede ser un metro, la ley nos dice que en un metro se capta el 100% del foco de la luz. Entonces, aquí en la ecuación quedaría uno, que lo podemos tomar como el 100% de la luz, sobre uno, que es un metro de distancia al cuadrado. Eso nos daría entonces, matemáticamente, que a este cuadro llegaría el 100% del foco de la luz. Pero ¿qué pasa cuando la distancia se aleja un poco? A 2 metros podemos ver que se amplía un poco el foco, pero la luz no llega directamente. Volvemos a poner el 100% en la ecuación sobre el 2, que serían los 2 metros al cuadrado. Haciendo la ecuación, que nos daría 100% de luz sobre 4, nos da como resultado que a este punto de la imagen solo va a llegar el 25% del foco completo que sale el 25% de luz que sale del foco. La ecuación se desglosa fácil. El nivel de iluminación es lo que vamos a hallar, la intensidad lumínica, que es el nivel del foco, y D, que es la distancia a la que se mide el foco. Seguimos con la ley del coseno. La ley del coseno es normalmente utilizada para revisar eh, la intensidad de la luz que llega a un punto desde un ángulo. Para esta se divide pues en dos ecuaciones. Una ecuación que es cuando la intensidad de la luz viene en un ángulo pero hacia un área horizontal, y la ecuación de la luz que viene en un ángulo pero para un área vertical. Entonces, ¿cómo explicamos estas ecuaciones que parecen un poco enredadas, pero son sencillas? La primera ecuación, que es del plano horizontal, dice que el nivel de iluminación es igual a la intensidad lumínica, que es esta, por el coseno al cubo del ángulo al que llega, que es este, divide a la altura. La altura hace referencia a desde dónde está el foco hacia el punto de donde se ilumina. La segunda ecuación es poco parecida, pero cambia. Dice que el nivel de iluminación es igual a la intensidad lumínica, que vuelve a ser la misma del triángulo, pero cambia aquí, por el coseno al cuadrado del ángulo, por el seno del ángulo. Y se divide igualmente entre la altura desde donde está el foco hasta donde va a ser el punto de iluminación. Como último tenemos el principio de distribución luminosa. ¿Qué nos quiere decir esto? El principio de distribución luminosa nos muestra un plano, nos muestra la imagen modelada de la luz que proporciona un bombillo. Bueno, en este caso es un bombillo, pero depende del artefacto lumínico que estemos mirando, y lo divide en dos planos. Un plano que representa los ángulos de iluminación y otro que representa las circunferencias concéntricas, que son el valor de la intensidad de las candelas. En este caso, podemos ver que el bombillo tiene diferentes niveles de iluminación a lo largo de todo su recorrido, pero la mayor iluminación está entre los 110 grados hasta los 0 grados. Igualmente, esto va alrededor de toda el área iluminada. Cuando lo dividen en un cuarto en el plano, revisamos que vuelve a ser directamente aquí en 110, y entre 0 y 110 los puntos más altos de iluminación.
Y los puntos más bajos de iluminación, debido a su forma y a sus materiales, los puntos más bajos están entre 120 grados y 180. Es cambiante principalmente por la forma que tiene y por el material, que es un bombillo generalmente en halógeno, que es color amarillo y su opacidad es mayor. Cuando cambiamos a un bombillo un poco diferente, que sería una lámpara fluorescente, nos damos cuenta que la intensidad de las candelas o la intensidad de la luz es constante alrededor de todo el círculo concéntrico. Obviamente, estos círculos concéntricos van a cierto nivel, una luz fluorescente se capta mejor y no es cambiante. Al ser un bombillo seguramente LED, esta este círculo de luz siempre va a ser el mismo, pero obviamente cambia al momento de ver la distancia. Y bueno, eso sería todo, toda la explicación de nuestro informe del trabajo escrito. Uy.